Bueno, voy a tenerlo que leer. Vamos a ver. Me está pidiendo un login, a ver si me trabaja o no me trabaja la cosa esta. Parece que tal vez sí. Parece que tal vez sí. En Apocalipsis 13, vamos a ver. Muy bien, sí, me agarró, gloria a Dios, amén. Muy bien, en Apocalipsis 13 voy a leer yo de la versión Reina Valera actualizada. Mire lo que dice la palabra de Dios, escrito está en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dice la palabra así: y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus diademas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién es semejante a la bestia? Diga conmigo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemia, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar contra el nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda la raza y pueblo y lengua y nación. Y le adoraron todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Diga conmigo, si alguno tiene oído, oiga. Dile a tu hermano a tu lado, si alguno tiene oído, oiga. Ahora voltéate al que tienes al otro lado y dile, si alguno tiene oído, oiga. Puedes sentarte en el nombre del Señor. Se están gozando. Hoy estamos en la parte número 43, en la etapa número 3 y en la parte número 13. Hoy es nuestra lección 43 y la parte número 13. Ahora, había explicado algo bastante importante la semana pasada, y quiero que ustedes se concentren en esto. Concéntrense en esto. Concéntrense de que lo que habíamos visto había sido de que el sistema religioso había ya estado mezclado desde los tiempos de Jesucristo con el sistema político. Una vez más, el sistema religioso se había mezclado ya con el sistema político. Y quiero anticiparles y darles referencias a ustedes para que ustedes se den cuenta que las citas bíblicas que citamos no solamente están escritas y las pudimos leer, pero hay otras cosas adicionales que quiero añadir a eso. Por ejemplo, el sumo sacerdote, desde el tiempo entre los últimos escritos del Antiguo Testamento, desde ese tiempo
de los últimos escritos del Antiguo Testamento y la aparición de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, se había convertido en una especie de rey. Se había convertido en una especie de rey. Una mentalidad que él tenía, el sacerdocio, ya tenía no una mentalidad 100% religiosa dedicada a Dios, pero ahora quería mezclarse también con las cosas de los reinados. Pero sin embargo, esto nunca fue la idea de Dios, ni nunca fue así en el principio. Eran dos posiciones que estaban totalmente separadas. Una cosa era el rey y la otra cosa era el sacerdocio. Diga conmigo, el sacerdocio y el rey no se mezclaban en el principio. Eran dos cosas separadas. Una cosa era el rey y otra cosa era el sumo sacerdote. No se podían mezclar. Si usted puede ir, gloria al Señor, conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 26, Second Chronicles, chapter 26, verse 19 through 23. Second Chronicles, verse 26, 19 through 23. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 26, algo interesante, lo que le pasó a un rey llamado Uzías. Este era un rey, pongan mucha atención, este era un rey y mire lo que le pasó. Allí dice en Segunda de Crónicas 26, 19, dice así: pero Uzías, quien tenía en su mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira. Y al airarse contra los sacerdotes, brotó lepra en su frente. En presencia de los sacerdotes, en la casa del Señor, junto al altar de incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo vieron. Y he aquí que él tenía leprosa su frente. Entonces lo hicieron salir a prisa de allí. Él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. El rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte. Siendo leproso, habitó aislado en su casa porque había sido excluido de la casa del Señor. Su hijo Jotam tenía a su cargo la casa del rey y gobernaba al pueblo de la tierra. ¿Qué es lo que pasó en lo que acabamos de leer en Segunda de Crónicas? Lo que pasó es que el rey pensó: yo soy el rey de Judá, yo puedo entrar en el templo, yo puedo quemar incienso, porque si yo soy el rey, nadie puede impedírmelo. Y entrar en la recámara del templo, yo lo puedo hacer. La pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el rey? ¿Qué pasó con este rey de Judá? ¿Qué fue lo que aconteció con este rey llamado Uzías? ¿Qué pasó? Salió con lepra por querer hacer lo que no había sido asignado por Dios. Él era un rey, no era un sacerdote. Entró en un lugar santísimo y salió con lepra. Y así se quedó por todo el resto de su vida hasta la muerte. Nos quiere decir entonces que desde el Antiguo Testamento Dios nos estaba dando una referencia que lo político no se podía mezclar con lo religioso. Pero hubo un tiempo en la historia del pueblo de Israel que al no haber un templo, porque había sido saqueado y destruido por las manos de Babilonia, el rey Nabucodonosor II, quien también había deportado a los judíos a Babilonia, fue allí cuando comenzaron a mezclarse los pensamientos de los sumos sacerdotes y querer también participar con una mentalidad de reyes.
El sumo sacerdote vino a ser influenciado de mayor manera por la posición de un rey, siendo que ambas posiciones no deberían mezclarse por una influencia política corrupta por el poder que poseía un rey. Es aquí donde encontramos en Roma, para los tiempos de Jesucristo, que el rey de Roma, o sea, el César, escogía su mejor aliado para ser el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote no era escogido por la integridad del sumo sacerdote. Ya no era escogido porque era un hombre íntegro y dedicado a Dios completamente, pero ahora era escogido para ser un aliado del rey. Cuando nosotros estudiamos la historia, nos damos cuenta que antes de la venida de Jesucristo había un hombre que se llamaba Valerio Grato. Era el primer procurador de Judea, nombrado por Tiberio. Valerio Grato y Poncio Pilato, que los tenemos en las escrituras y los recordamos, ejercieron su cargo aproximadamente por 11 años. Esto no era común. Antes de la posición de ellos, todos aquellos que se encontraban en esa misma posición solamente duraban 3 años. Pero por alguna razón Valerio Grato y Poncio Pilato duraron 11 años. Después nosotros encontramos en las escrituras a un sacerdote, a un sumo sacerdote llamado Anás. Anás fue nombrado sumo sacerdote del templo de Jerusalén alrededor de 6 años después de Cristo. Fue nombrado por Quirionio, el gobernador romano de Siria. Sirvió oficialmente como sumo sacerdote hasta el año 15 después de Cristo, cuando fue destruido por Valerio Grato, procurador de Judea. Pero sin embargo, Anás, ponga atención porque yo sé que esto es historia, pero nos interesa. Anás continuó ejerciendo una considerable influencia como jefe del clan sacerdotal durante muchos años después de esto, incluyendo el tiempo de los ministerios públicos de Juan el Bautista y Jesucristo. En el libro de Lucas capítulo 3, para que usted lo escriba, usted puede darse cuenta que en el capítulo 3 versículo 2 solamente escriba. Allí va a encontrar a Anás, el sumo sacerdote. De este estoy hablando. Este sumo sacerdote llamado Anás fue aquel que había sido instituido por Valerio Grato. Pero según los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Caifás era el sumo sacerdote. Pero tal denominación se le daba también a Anás, o sea, a Ananías. Anás había desempeñado ese cargo, pero había sido propuesto o dispuesto por Valerio Grato en el año 15. No obstante, la influencia hizo que varios de su familia heredaran ese cargo. Ahora el sacerdocio ya no es y ya no depende de una selección de parte de Dios o una vida íntegra. Ahora está relacionado porque como era un miembro familiar, ahora hereda el cargo. Y fue así como en ese momento Caifás, que era yerno de Anás, comenzó a tomar el cargo porque se había casado con una de las hijas del sacerdote llamado Anás. ¿Qué miramos aquí? Miramos verdadero una mezcla que ahora es la política la que está escogiendo los sacerdocios o los sacerdotes. Diga, hay que tener mucho cuidado cuando la política escoge el sacerdocio. Cinco de los hijos de Anás, siendo el más notable Eleazar y su yerno José Caifás, sucedieron a Anás en el cargo de sumos sacerdotes. Caifás, que lo encontramos registrados en la escritura, fue de hecho el sumo sacerdote oficialmente nombrado por los romanos en el momento del arresto y juicio de nuestro Señor Jesucristo.
Vayamos a una cita bíblica que estamos bastante familiarizados. Se encuentra en el Evangelio según nuestro hermano Juan. En Juan capítulo 19, versículo 4 al 14. Estoy seguro que hemos leído esto antes, pero nunca lo miramos con los lentes que lo estamos viendo hoy, con una mezcla de política y religión sacerdotal. En Juan capítulo 19, versículo 4 al 14 dice lo siguiente: Pilato, ahí está Pilato del que hablamos, salió otra vez y dijo: he aquí, se los traigo fuera para que sepan que no hay ningún delito en él. Jesucristo había sido llevado por los sacerdotes, por el Sanedrín, por los fariseos. Ahora se encuentra con Pilato y Pilato sale junto con él y le dicen: yo no he encontrado ninguna falta en este hombre. Versículo 5. Entonces Jesús salió llevando la corona de espina y el manto de púrpura sobre él, porque lo habían despojado. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre, he aquí el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Le dijo Pilato: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no hallo ningún delito en él. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley él debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. En la mente del judío, Dios no podía tener un hijo. Por eso cuando él decía que él era el hijo de Dios, completamente era rechazado. En ese momento no encontramos a Jesús diciendo de sus propios labios que él era Dios. Él decía que él era el hijo de Dios. Pero esto era tan ofensivo para los judíos, porque en la mente del judío, como Dios, que es invisible, que nadie lo había visto, podía tener un hijo. ¿Cuántos están conmigo? Muy bien, continuemos. Mire lo que dice el verso 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley él debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Creían que era el hijo de Dios? No. Verso 8. Cuando Pilato oyó estas palabras, tuvo aún más miedo. Entró en el pretorio, que es el palacio, otra vez y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Respondió Jesús: no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuere dado de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. ¿Quién le había entregado? ¿Judas? No, el sacerdocio. A Judas le pagaron para entregarlo. Judas no estaba en ese montón cuando Jesús fue entregado. Era el sacerdocio, los religiosos. Ahora sí está conmigo. Muy bien, por eso es lindo estudiar la escritura. Por eso dice: por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato procuraba soltarle. Quiere decir, Pilato no quería que Jesús muriera. Pero los judíos, no Pilato, no Judas, pero los judíos gritaron diciendo: si sueltas a este, no eres amigo del César.
¿Están viendo el vocabulario de los religiosos? ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer con Pilato? Le estaban diciendo: mira, Pilato, tú estás en el poder porque César te lo confirió, te lo dio a ti. ¿Cómo ahora tú te quieres poner en contra del César? Mira qué tremenda la mente de los religiosos. Dice: si lo sueltas a este, no eres amigo del César. Mira lo que les dice después: todo aquel que se hace rey se opone al César. Cuando Pilato oyó estas palabras, llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua y como el mediodía. Entonces dijo a los judíos: he aquí su rey. Pero ellos gritaron diciendo: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿he de crucificar a su rey? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Se miraron cuál era el problema en los tiempos de Jesucristo. Se miraron que todo esto estaba mezclado, el sistema religioso con el ministerio pagano contra la política, todo estaba mezclado. Por eso no nos asombra cómo ahora se ha mezclado tanto la religión donde no debería de meterse. ¿Aló? ¿Están aquí? Aquí con toda claridad miramos que en el juicio de Jesucristo ante Pilato, cuando se va a tomar una decisión de soltar a Jesús, quien no era culpable, tanto el sumo sacerdote, el Sanedrín y todos los demás religiosos que se encontraban ahí, van a abogar y van a decir: nosotros solo tenemos un rey, a César. ¿Por qué no dijeron tenemos un rey que es Dios que está en el cielo? ¿Por qué dijeron que el único rey que ellos tenían se llamaba César? Ya sus mentes se habían arrodillado delante de una ¿qué? Delante de una presencia de algo pagano. Ellos no aceptaban a ningún otro rey sino a César. La pregunta era ¿por qué? Porque realmente el sumo sacerdote había sido colocado por un poder de César. Históricamente eso era lo que realmente existía, ya que en el tiempo, así cuando estábamos en Daniel capítulo 12 y en los versículos 3 y 4, ahí identificamos a ese dragón capitulado. Y es importante que vemos que si está definido según el versículo 9 como Satanás, pero también miramos ya desde el versículo 3 identificado como la serpiente antigua, que está asociado con esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Tenemos que entender que el poder político, los imperios, los reyes juegan un gran papel cuando se trata de las bestias. Diga conmigo, las bestias. Tenemos entonces los imperios, diga los imperios. Pero en los imperios tenemos los reyes, diga los reyes. Y en el reinado se encuentran los poderes políticos, diga políticos. Entonces todo esto de las bestias tiene que tener imperio, tiene que tener reyes y tiene que tener poder político. Dígalo conmigo una vez más: imperios, reinado, poder político y poder religioso. Lo voy a volver a decir una vez más: imperios, reinados con reyes, poder político y poder religioso. Regresémonos ahora a Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 13. Regresémonos para allá rápidamente. Ahora con esta mente
que hemos visto y hemos podido aclarar que verdaderamente el sacerdocio religioso estaba mezclado con la política y estaba mezclado con el imperio desde los tiempos de Jesucristo. Ahora miremos con esos lentes Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al versículo 9. Del 1 al 9. ¿Está ahí conmigo, mi amado? ¿Seguro? Vámonos para allá entonces. Mire lo que dice. Dice, y vi que subía del mar. ¿De dónde subía? Subraye eso, que subía del mar una bestia. ¿Cuántas bestias? Diga una. Una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Diga conmigo, 10 cuernos, 7 cabezas. Una bestia que subía del mar. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas o 10 coronas. Y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. Versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Diga, semejante a un leopardo. Dice, sus pies eran como de oso. Diga, como de oso. Y su boca como boca de león. Diga, como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Ponga atención, por eso estoy repitiendo las cosas. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Quién se maravilló en pos de la bestia? Toda la tierra. Y adoraron al dragón. ¿A quién adoraron? ¿A quién adoraron? Porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencia y blasfemia. Y le fue dada autoridad para acusar, para actuar por 42 meses. Diga, 42 meses. Diga, autoridad por 42 meses. Marque eso. Y abrió su boca con blasfemia contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos. ¿Contra quiénes? Contra los santos. ¿Y qué pasó? Y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Y le adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Preste mucha atención. En Apocalipsis 13 hay una separación del imperio de la bestia, porque ahora le otorga autoridad a otra bestia. Primero miramos a una bestia y después miramos a otra que se le da autoridad. Diga conmigo, 2 bestias. Quiere decir que los imperios se estaban separando por la bestia del mar que le da la autoridad a la otra bestia. Eso fue lo que leímos en el versículo 2, donde nos dice, subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Cuántos cuernos tenía la bestia que salía del mar? ¿Y cuántas cabezas?
No se le olvide, porque vamos a seguirnos metiendo más adentro en esto. Pero en el versículo 11, dice: y vi otra bestia que subía de la tierra. Diga, de la tierra. Diga, una era del mar y la otra era de la tierra. Y tenía 2 cuernos. Diga, 2 cuernos, semejante a los de un cordero. Y hablaba como un dragón. Esta otra bestia, gloria al Señor, tenía 2 cuernos semejantes como los de un cordero, pero cuando hablaba como un dragón. Bueno, esta otra bestia salía de la tierra y la del versículo 2 salía del mar. Así que tenemos a 2 bestias. Digo conmigo, 2 bestias. Diga, 2 bestias. La bestia en el verso 2 tenía 7 cabezas con 10 cuernos. Esta le daba autoridad a la segunda bestia del versículo 11, la cual salía de la tierra y tenía 2 cuernos como de un cordero, pero hablaba como un dragón y trabajaba para él. ¿Para quién es él? Para las otras bestias. Obligaba a los habitantes del mundo que le adoraran a la primera bestia que había salido del mar, el cual se había repuesto de su herida mortal. La escritura de Apocalipsis capítulo 13 nos dice, o nos dijo, que el dragón, esta bestia que salía del mar, le dio su poder o autoridad. ¿No fue eso lo mismo que le ofrecieron a Jesucristo? ¿No suena esto familiar para usted y para mí? Quiero que miremos Mateo capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Mateo 4, versículo 8 y versículo 9. Ponga mucha atención, que todas las cosas tienen algo en común. Y debemos de buscar exactamente lo que tienen en común y poderlo ver. En Mateo capítulo 4, verso 9 y verso 8 dice lo siguiente. Dice, otra vez, diga otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto. Aquí se encontraba Jesucristo siendo tentado. Había ayunado por 40 días y 40 noches. Tenía mucha hambre. Yo lo había tratado de tentar 2 veces. Esta era la tercera vez. Diga, la tercera vez. Por eso dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte alto. Diga conmigo, un monte alto. Y le mostró todos los reinos del mundo. Diga, todos los reinos del mundo. Y su gloria. Y mire lo que le dijo el diablo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorare. Recordemos que la bestia del capítulo 12 de Apocalipsis, que es la serpiente antigua, Satanás, quien es el engañador del mundo, que tiene como propósito destruir al pueblo de Dios, al remanente escogido del Antiguo Testamento y al remanente escogido del Nuevo Testamento. Lo pudimos ver en la lección pasada, cómo Satanás usaba al liderazgo del pueblo judío mezclado con el imperio romano, demostrando un odio hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no solamente lo mostraron hacia nuestro Señor Salvador Jesucristo, pero también lo mostraron hacia la iglesia. Ellos también persiguieron a la iglesia del Señor Jesucristo. Persiguieron a Juan, persiguieron a Pedro, persiguieron a Pablo, persiguieron a Silas, a todos aquellos que eran llamados iglesia, también los persiguieron. En cuanto Jesús fallece, lo ponen en la cruz, muere, resucita y asciende al cielo. De pronto la ira se torna en contra de los hijos de Dios, en contra de la iglesia. Y es por eso que las bestias de Apocalipsis capítulo 12
y capítulo 13 están en contra del pueblo de Dios. El capítulo 13 de Apocalipsis nos está hablando de una bestia que tiene características mencionadas en el versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, diga leopardo. Sus pies eran como de oso, diga como de oso. Y su boca era como la boca de un león, diga como la boca de un león. Yo creo con firmeza que no debemos especular con relación a esta primera bestia que sube del mar, porque ahí el apóstol Juan la había descrito. Entonces, ¿quién es esta bestia? Debemos de regresarnos al principio del Apocalipsis. Esto es importante porque no lo había dicho. El libro de Apocalipsis principalmente está ahí enseñándonos que vendría un juicio. Diga conmigo, un juicio. El libro de Apocalipsis habla constantemente de un juicio. Diga un juicio. El libro de Apocalipsis está denotando que iba a haber un juicio, pero ese juicio tenía que ser con la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Cuando el Hijo del Hombre apareciera en las nubes, entonces el juicio estaría presente. No olvidemos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a Mateo 24, versículo número 30 y 31. Mateo 24, verso 30 y 31. ¿Listos? Mateo 24, 30 y 31. Estemos listos rápidos porque necesito avanzar en esto. Dice el verso 30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá ¿a dónde? No le escucho. La señal del Hijo del Hombre aparecerá ¿a dónde? Díganlo todos juntos. Se está leyendo, tiene ojos, abra su boca. La señal del Hijo del Hombre aparecerá ¿dónde? En el cielo. Y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. ¿Quiénes se angustiarán? En el libro de Apocalipsis capítulo 13 nos dice que todas las personas serán engañadas, las que no están escritas en el libro del Cordero. ¿Está conmigo todavía? Dice el versículo: verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos ¿a quiénes? A los elegidos de un extremo al otro del cielo. Quiere decir que el juicio del Hijo del Hombre está descrito no solamente en los evangelios, no solamente en Apocalipsis, pero también en el libro de Daniel. Cuando nosotros pasamos estudiando, abordamos, gloria al Señor, y tocamos algunos pequeños repasos del libro de Daniel capítulo 12. Y vimos como la serpiente, el dragón escarlata, iba en contra del Hijo. ¿Se acuerdan ustedes en Apocalipsis capítulo 12 donde aparece el dragón escarlata? Que nos dice que supuestamente iba siguiendo a la mujer, pero su sentido no era primeramente la mujer, sino su sentido era el hijo de la mujer. Él quería eliminar al hijo de la mujer. Entendemos que la mujer del libro de Apocalipsis capítulo 12 es la nación de Israel. Entonces por eso va después en contra de la mujer. Entonces su blanco era el hijo. De pronto su blanco, porque el hijo había ascendido, se convierte en la mujer. Pero de pronto su blanco después de la mujer pasa hacia ¿quién? Nos dice la palabra de Dios que pasa de la mujer, pasa al resto de la descendencia del Hijo del Hombre o del resto de la descendencia de la mujer. Eso significa la iglesia, los descendientes. Recuérdense que la mujer, gloria al Señor, representa a Israel. Pero hay un remanente escogido por Dios en el Antiguo Testamento que es el remanente judío. Diga el remanente judío. Es por eso que en el principio, cuando Jesucristo asciende al cielo,
comienza a perseguir a la iglesia desde un principio. La iglesia, el 90% eran judíos, y de pronto comienza a entrar el remanente de los escogidos, de los gentiles. Y en el segundo siglo, tercero, cuarto y quinto, entonces la iglesia del Señor ya no es solamente judío, sino en su mayoría gentiles. ¿Está conmigo todavía? ¿Está conmigo todavía? Ahora que estamos leyendo Apocalipsis 13, es como miramos al dragón de Apocalipsis 12, que es como la serpiente antigua fue tras el hijo del hombre, como también fue tras la mujer, y ya al final ese remanente preservado por gracia del pueblo de Dios también es perseguido. Ahora, ¿cuál sería el instrumento que usó Satanás para perseguir a la iglesia? Y después, ¿qué instrumento Satanás utilizaría? Pensemos un poco. ¿Cuál fue el instrumento que Satanás usó para perseguir a la iglesia? Lo primero que usó fue el imperio romano. Quiere decir que usará a la bestia que sube de la tierra, que es un instrumento religioso, como lo hizo también en el primer siglo. En el primer siglo utilizó el imperio romano, utilizó el sacerdocio, quiere decir lo religioso, y utilizó lo político. ¿Está conmigo? ¿Seguro? Creo que aquí voy a quedar en esta noche. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos cubierto, porque es importante saber cuánto aprendimos hoy. ¿Cuántas bestias encontramos en Apocalipsis capítulo 13? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una bestia y la otra bestia? Una del mar y la otra de la tierra. Excelente. ¿Quién es la que tiene más poder? La del mar. Excelente. Excelente. Muy bien, vamos bien. Vamos muy bien. ¿A dónde encontramos a esta bestia desde un principio? En el libro de Daniel, capítulo 2. Capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, encontramos también ahí lo que por referencia podemos tomar y darnos cuenta exactamente que cuando llegamos a Apocalipsis, capítulo 12 y capítulo 13, y después continuaremos al 14, hay exactamente una semejanza, un paralelismo para nosotros poder entender quiénes eran las bestias del libro de Apocalipsis. En el capítulo 12 claramente nos dice quién era la bestia escarlata. ¿Quién era la bestia escarlata del capítulo 12? ¿Quién dijo Satanás? Miguel, regrésate a capítulo 12. En el capítulo 13, ahora ya encontramos una mezcla. En el capítulo 12 describe exactamente quién es esa bestia. Le llama la serpiente antigua, le llama Satanás y le llama el diablo. Pero en el capítulo 13 encontramos a otras dos bestias. ¿Sí o no? Entonces una es la que le da el poder a la otra. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Daniel capítulo 10? Que encontramos una autoridad, un poder, una potestad. ¿A dónde? No le escucho.
no vuelva a ver a su hermano. ¿Ya ven por qué el pastor se tiene que estar regresando y regresando y regresando y repitiendo y repitiendo y repitiendo? Y muchos de ustedes cuando salen de aquí dicen: oh, eso ya me lo sabía, pero cuando te hago preguntas no me contestas. ¿Por qué el pastor siempre se sigue regresando del capítulo 12 de Daniel? Se regresa del capítulo 12 de Apocalipsis, se regresa a Daniel capítulo 2, a Daniel capítulo 7, a Daniel capítulo 8 y a Daniel capítulo 10. Vuelvo a hacer la pregunta. En Daniel capítulo 10 encontramos una autoridad. ¿A dónde estaba esa autoridad? Los voy a ayudar, porque por toda la televisión que ve se les llena tanto de esas cochineros que se olvidan de lo que está escrito. Se sabe en la vida social de aquel, de aquella, de lo que dijo aquel, de lo que dijo aquella, lo que está haciendo el otro, pero no se saben. Daniel, que lo he estado repitiendo una y otra vez. Ya todos están ahí, lo que deberían de haber hecho en sus propias casas. Porque sabemos que estamos tocando el libro de Daniel todas las noches de discipulado. Quiere decir, repasa lo que hemos estudiado para que lo tengas en tu corazón. No culpo a los que no han estado aquí, pero sí los que han estado aquí. Una vez más vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué pasó en Daniel capítulo 10? Cuando Daniel está él pidiendo, rogando, tratando de entender aquella visión, aquel sueño que él había tenido, no le llegaba respuesta. Ya me estoy acordando. No, el pastor te está acordando. Había una potestad. ¿Qué potestad era? ¿Cómo? El rey de Persia. Y ese rey de Persia, ¿a quién está simbolizando? De acuerdo a Efesios, ¿a quién simboliza el rey de Persia? ¿A qué potestad? Una potestad del aire. ¿Qué potestad del aire es? Un principado. ¿De dónde vienen esos principados y esas potestades? De las regiones celestes. ¿Pero quiénes son ellos? A los que usted todo el tiempo le echa la culpa, a los demonios. No vine a la iglesia, pastor. El diablo. Se me ponchó la llanta, pastor. El diablo. Pastor, me enojé. El diablo. Ya ve cómo le echa la culpa para todo, pero ahorita que le pregunté quiénes eran las potestades, no le echó la culpa. Son los ángeles caídos, las jerarquías que se encuentran en el reino celeste. Daniel capítulo 10, lo miramos, lo estudiamos, hablamos, conversamos. Dijimos que no podemos ignorar todas las potestades que se encuentran haciendo guerra, tomando posesiones de ciudades, de países, de vecindades, hasta que llegan a tu casa. Eso ya son los más pequeños. Pero los más grandes son los que toman autoridad en las ciudades y en los países. Por eso dice el rey de Persia.
El príncipe, lo llamó príncipe. Eso viene de la palabra principado. Potestades, de acuerdo a Efesios. Amén. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra... ya se están acordando, ¿verdad que sí? Dile a tu hermano, qué bueno que el pastor siempre hace un repaso. Porque no se trata que los pastores enseñen y usted salga y una semana después, 2 semanas después no se acuerde de nada. Se trata de que todo lo que usted escribe, primeramente cuando viene a noche de discipulado, tiene que estar escribiendo. Y cuando usted escribe, después tiene que estar estudiando. Si no, el enemigo lo agarra y lo agarra desarmado. Y dicen muchos cristianos, yo tengo la palabra en mi corazón. ¿Qué palabra vas a tener? Por eso cada rato te desanimas. Medite en la palabra y vas a ver que vas a andar bien armado todo el tiempo. Amén. A ver, levanten todos sus libretas. Y los que no la trajeron, ¿usted cree que se lo va a memorizar? No se memoriza ni siquiera mi número. A ver cuántos se lo saben de memoria. Dios mío, sí hay uno. Yo pensaba que ni uno iba a levantar la mano. Dije, ay Dios mío. Nos ponemos sobre nuestros pies. ¿Verdad que hoy nos dimos cuenta que tenemos que estudiar, verdad? Imagínese cómo va a entender a la bestia del Apocalipsis capítulo 13 si no se acuerda ya ni siquiera de Daniel. Tarea para toda la iglesia y tarea para todos mis amados que nos están escuchando. Lea una vez más Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 10. Lea una vez más Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13, hasta donde quedamos. Cierre sus ojos. Padre de la gloria, queremos agradecerte hoy por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu pone en el corazón de los hombres de Dios estar instruyendo constantemente a tus hijos. Permite que tu palabra no regrese a ti vacía. Permite que nosotros, tus hijos, la amemos, la anhelemos, la busquemos desesperadamente. Bendito Dios, para que tu palabra sea un gozo en nuestro corazón. Para que tu palabra sea, bendito Dios, nuestro escudo de salvación. Señor, permite que tu palabra no solamente sea escrita, pero que tu Espíritu Santo nos las haga recordar. Señor, descontamina mi mente de todo aquello que ocupa mi espacio, de todo aquello que está tomando mi tiempo, para que, Señor, mi mente y mi corazón te pertenezcan y sean atesorada tu palabra dentro de nosotros. Permíteme, Señor, bendito Dios, abandonar todos esos lugares que me llenan de espacios blancos mi cabeza, y permite que tu palabra sea aquella que reine en mi corazón, en mi mente y en todos los espacios de mi alma. Ahora, Espíritu Santo, ponme el querer como el hacer para estudiar y meditar en tu palabra. Te lo pedimos todo